Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudios Vitalistas. El día de hoy presentamos Del absurdo a la rebeldía, transitar en el pensamiento de Albert Camus, que tenemos el gusto de que nos presente su trabajo Laura Nolasco Santamaría, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana, también es licenciada en Antropología Lingüística por la Universidad Veracruzana y cuenta con el grado de Maestra en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. A su vez, eh, va a hacer los comentarios de réplica a esta charla Julio César Rodríguez Castillo, quien es licenciado en Filosofía y también es maestro en Filosofía y docente. Eh, Te damos la palabra, Laura, bienvenida al Círculo de Estudios Vitalistas. Gracias, buenas tardes. Pues primero que todo quisiera agradecer al Círculo de Estudios por la oportunidad y a Abraham sobre todo por abrirme las puertas y sacarme de mi coma creativo porque tenía ya bastante tiempo que no escribía o que no releía a mis escritores, sobre todo a Camus y que tanto profesaba de él, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con la ponencia. Gracias por ya dar el título. Entonces, un poquito voy a ir adelantándome, no quiero parecer muy larga, muy extensa. Entonces voy a comenzar leyendo la ponencia, después voy a comentar un par de cosas y me gustaría que con ayuda de Julio, pues comenzáramos un poquito el debate, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a comenzar. Espero no aburrirlos, ¿no? Y bueno, como bien sabíamos, el título de la ponencia es Del absurdo a la rebeldía, un transitar elemental en el pensamiento de Albert Camus. Yo lo hice a modo de pregunta porque justo durante la maestría estuve pensando mucho si realmente era un transitar en la filosofía de Camus o era, o sea, si era un fin en la filosofía de Camus llegar al absurdo o si era más bien este transitar, un continuo andar en su pensamiento. Entonces, bueno, por eso yo lo había hecho a modo de pregunta, pero bueno, vamos adelantando un poquito la reflexión, pues voy a comenzar. Camus se sirve de una lectura de la contemporaneidad, entendida como la consecuencia que el hombre ha adquirido de la libertad y la realización histórica de esa conciencia. Si bien Descartes ya libró al yo de Dios, lo condenó al solipsismo. Hegel, por el contrario, intenta liberar al yo de ese solipsismo. Camus, convencido de la salida del yo del solipsismo, conduce necesariamente a una implantación del terror en la historia. Examina la rebelión desde el concepto mismo, repasando a su vez expresiones históricas de rebelión, llegando a modo de cierre a aseverar que el hombre, tomando la postura de un Sísifo feliz, puede llegar a crear sin liberarse, claro, del absurdo. Aquel argelino que se hiciera llamar filósofo del absurdo para no confundirse con los existencialistas, sostuvo parentesco con ellos, pues ocupaban del mismo asunto, el absurdo. Sin embargo, en el tratamiento de este se distanciaron, teniendo Camus una postura fiel al absurdo, llevándolo a alejarse de la esperanza de los existencialistas, justificando que el absurdo no conduce a otra parte que no sea la rebelión. Para Camus, el concepto de rebelión se encuentra imbricado en el concepto del absurdo. Se permite entonces rastrear el concepto de rebelión desde el absurdo, adoptando un cartesianismo al revés, haciendo un contraste de peso para los existencialistas y la evasión que nombró más tarde como suicidio filosófico. Todo esto a través de su razonamiento absurdo. Pero, ¿a qué le llama razonamiento absurdo? Al querer él mismo responder la pregunta sobre el sentido de la vida, se ve abocado a pronunciarse en un método, al cual convenga su indagación, y tras la formulación de la pregunta antes realizada, Camus responde con otra pregunta, pero esta es aún más abierta, y cito, ¿hay alguna lógica incluso en la muerte? Declarando lo siguiente, no puedo saberlo si no es persiguiendo sin pasión desordenada, a la única luz de la evidencia, el razonamiento cuyo origen indico aquí es lo que se llama un razonamiento absurdo. Fin de cita. Camus percibe las ambiciones filosóficas de su época como una oscilación entre la racionalización y la irracionalización de lo real. La primera actitud conduce a la fragmentación de la razón, la segunda a una divinización.
Este pensamiento ha sido empapado de una filosofía de la no significación del mundo, que lleva irremediablemente a encontrarle sentido a través de la actitud religiosa, la cual para Camus nunca fue una salida. La analítica camusiana se propone aclarar esta manera el proceder del espíritu. ¿Cómo? La analítica del absurdo encuentra que la razón tiene en la contradicción su evidencia primera, pero que con frecuencia se desvía para reconciliarse con lo eterno. Trátese de lo eterno filosófico o de lo eterno religioso. Y cito, la razón porta un rostro enteramente humano, pero sabe volverse a lo divino. Fin de cita. En su concepción histórica, la razón ha sido aplacar la nostalgia humana, pero en el razonamiento absurdo se quiere permanecer fiel a la contradicción del desgarramiento al divorcio. El pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia. Las mañas que pueda darse el espíritu desinteresado es a través de sus acomodamientos y de sus juegos de palabras, sugiriendo que la consecuencia lógica de negarle el sentido a la vida es el suicidio. Camus, por su parte, menciona que la relación, la vida no tiene sentido, y el juicio, la vida no vale la pena vivirla, no es necesaria, sino contingente. Justo ahí puede ser señalada la frontera entre los que dispuestos están a encarar contingente, justo encarar las consecuencias del sinsentido de la vida y y los practicantes de las múltiples formas de evasión, es decir, los existencialistas o aquellos quienes se vuelcan a la esperanza. Camus, cuando aborda el suicidio, se separa de la perspectiva sociológica en la cual se privilegia el componente social que influye en la constitución del ambiente familiar, es decir, o sea, del suicida, ¿no? Se interesa, por el contrario, por la relación del suicidio con el suicida. Es decir, y cito, la sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se encuentra en el corazón del hombre. Allí hay que buscarlo. Fin de cita. Ocurre, ocurre que el suicida tiene muy poco que decir sobre el suicidio, aun para quienes hayan dejado un testimonio escrito. El suicidio coloca una evidencia decisiva. Matarse es confesar que vivir no merece la pena. La evasión en Camus resuena como la oscuridad que reina entre absurdo y suicidio. Usualmente los suicidas son quienes están seguros del sentido de la vida y no lo hacen quienes no lo creen. La vida, dicho sea de paso, tiene su propia lógica, cuyo juego constante es eludir. Intenta arrojar luz sobre este asunto consciente en la sustentación de la existencia de una relación de contingencia entre lo absurdo y el suicidio. El suicidio resuelve lo absurdo, pero el absurdo no puede resolverse porque es una confrontación. El suicidio confiesa que no vale la pena vivir, pero no puede sentenciarse lógicamente que tener una conciencia de lo absurdo obliga a quienes deseen ponerse de acuerdo consigo mismos. Empero, el suicidio, es decir, el acto de, pareciera que no le interesa del todo, no le interesa del todo a Camus, lo que sí es el suicidio filosófico. Basta juzgar bien para obrar bien. Así Camus condensó a Descartes en su discurso del método y el recurrente asunto de la relación entre lógica y la vida. Para Camus bastará con juzgar bien, solo que lo hará como análisis de una pasión, la cual se presenta a la emoción clara y distinta, pues juzgar bien, para el argelino, no consiste en orientar la actividad del pensamiento hacia el propio pensamiento, sino hacia una pasión esencial, lo absurdo de la relación que el hombre mantiene con el mundo. La voz de Descartes resonará en el mito de Sísifo, y cito, la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. Fin de cita, advirtiendo inmediatamente, no obstante, en cuanto pensamiento reflexiona sobre sí mismo, lo primero que descubre es una contradicción. Lo que Camus mantendrá de Descartes es lo que comportan las evidencias y la vertiginosidad de toda reflexión póstuma. Cito, si quiero limitarme a las evidencias, sé lo que el hombre quiere, sé lo que el mundo le ofrece y ahora puedo decir también lo que nos une. No necesito ahondar más, una sola certidumbre basta para quien busca. Se trata solamente de sacar de ella todas las consecuencias. Fin de cita. Probablemente aquí se deja ver la coincidencia cartesiana-camusiana según el método. Igual que Camus, a Descartes le bastó una sola certidumbre, soy. Lo demás es análisis. Se trata entonces de apostarle todo el juicio lógico por antonomasia. Si P, entonces Q. En Descartes, la subjetividad, la abstracción y la ciencia. En Camus, lo absurdo, lo concreto, la vida.
Al imperativo que la analítica del absurdo ha determinado respecto al método, llegar al mismo tiempo de la emoción y la claridad. La emoción refiere entonces a la que suscita lo absurdo. Cito, la sensación de absurdo a la vuelta de la esquina puede sentirla cualquier hombre. Con tal, en su desolada desnudez, en su luz sin brillo, es insaciable. Por esa misma dificultad merece una reflexión. Fin de cita. En cambio, para alcanzar la noción del absurdo se requiere de la luz natural del espíritu. El lenguaje de Husserl, una actitud temática. Cito, el sentimiento de lo absurdo no es, sin embargo, la noción de lo absurdo, la fundamenta sin más. Fin de cita. Es decir, el fundamento lo provee la emoción. En tanto, la analítica de lo absurdo encontrará enseguida su aplicación más pertinente, el examen de los contenidos concretos bajo la forma P, entonces Q. La requisitoria, las llamadas filosofías existenciales, no cobija el hallazgo, sino tan solo al análisis. No es P, es decir, lo absurdo, lo que está en cuestión, sino el análisis que en estos pensadores conduce hasta Q, es decir, a la esperanza o al suicidio. Suscribe, por tanto, el cuerpo de evidencias que han dado origen con estos pensadores a una ontología del absurdo, tomando como base las imágenes de la mayoría de sus personajes. Toma Perogrullo a Don Quijote, invocando a Perogrullo, estima la ecuación P entonces Q, solo se cumple como absurdo entonces absurdo, y nunca como absurdo entonces esperanza o absurdo entonces suicidio. Asimismo, dado que ha percibido el absurdo como confrontación del hombre con su propia obscuridad, dicha ecuación se cumple de manera más concreta como absurdo, entonces rebelión. La rebelión toma, por tanto, su estatuto óntico de la naturaleza misma del absurdo. Se hace explícito el sentido de la ecuación camusiana. Absurdo, entonces rebelión. El problema de la rebelión será tratado por Camus en El hombre rebelde, donde, la- donde da acento al carácter real de la rebelión, la cual se opone al suicidio, ya que mientras pretende resolver el absurdo, la rebelión lo sostiene sin ser resignación. Camus no trata de alejarse de la realidad de la muerte, sino de separar el espanto mediante la conciencia de lo que ella significa. Es decir, no tiene sentido, y por este sinsentido se le vivirá mejor. La rebelión, por otra parte, se muestra como el estado por excelencia en virtud de la cual se preserva lo absurdo, quedando establecida una relación necesaria entre lo absurdo y la rebelión. Así pues, intenta mostrar la relación que guarda la ecuación absurdo, entonces rebelión, con la pseudoecuación absurdo, entonces suicidio, la cual se puede traducir como absurdo, entonces asesinato. El argelino distingue en el hombre rebelde crímenes de lógica y crímenes de pasión. Caracteriza a la sociedad contemporánea como la época del crimen lógico. Cito, nuestros criminales ya no son aquellos jovenzuelos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. La filosofía que puede servir para todo, hasta ahora para transformar a los criminales en jueces. Fin de cita. Su contexto, irremediablemente, hace que se proponga examinar las justificaciones sobre el crimen lógico. La época del crimen lógico debe examinar antes de actuar sobre la acción que conduce al asesinato o a ser cómplices del este. Es decir, y cito, se trata de saber si la inocencia desde el momento puede abstenerse de matar. No sabremos nada mientras no sepamos si tenemos derecho a matar a ese otro que está ante nosotros o a consentir que muera. Fin de cita. El inocente puede referir al hombre absurdo, al cual deberá actuar entre los hombres que lo rodeen, lo que exige responder claramente a la cuestión que la sangre y los clamores de la época le plantean, es decir, el asesinato. En virtud de una lógica indigente y de una falta de vertiginosidad como el nihilismo absoluto, partiendo de lo absurdo, conduce la reflexión hasta el asesinato. Para Camus, la obra de arte es la única probabilidad de mantener la atención frente al mundo, lo cual viene a significar al mismo tiempo tener la conciencia despierta y afirmar la rebelión como fidelidad a lo absurdo. Aunque no cree que la obra de arte sea un remedio para el mal espiritual, pero es un, pero no es un refugio de lo absurdo, sino un fenómeno absurdo. La obra de arte permite al espíritu salirse de sí mismo y colocarse frente a otro para mostrar el camino sin salida en el que la sociedad está envuelta. Camus revisa
la arbitraria oposición entre arte y filosofía. Para él, la unidad de propósito del espíritu es una sola. No hay, cito, no hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone para comprender y amar. Se interpretan y la misma angustia los confunde. Fin de cita. También se pregunta si es posible una obra absurda, resaltando entonces que al contribuir al triunfo de lo carnal, la obra de arte provoca el renacimiento de la inteligencia a razonar sobre lo concreto. Cito, la obra de arte encarna un drama de la inteligencia, pero no lo demuestra sino indirectamente. La obra absurda exige un artista consciente de sus límites y un arte en el cual lo concreto no signifique nada más que lo concreto. No puede ser el fin, el sentido y el consuelo de una vida. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no se apega a su obra, podría renunciar a ella. A veces se renuncia. Fin de cita. La verdadera obra de arte es incluso la que dice menos. El gran artista es el gran viviente, que, entendido como el recipiente de la convivencia entre sentir y reflexionar, da carne a un drama intelectual. Cito, la obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su resignación a no ser sino inteligencia, que pone en marcha las apariencias y cubre con imágenes lo que carece de razón. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Fin de cita. Camus discurre si en la novela, donde aún permanece la necesidad de explicar qué no pasa con las artes, puede mantenerse el absurdo. Identifica el acto de pensar con la vocación de crear al mundo y así resolver el divorcio insoportable. Cito, el filósofo, aunque sea Kant, es creador. Fin de cita. La novela entonces se halla untada de intelectualidad. La novela tiene sus lógicas, sus razonamientos, su intuición y sus postulados. Tiene en sí misma su exigencia de claridad, comentaba Camus. Tanto la creación novelesca como las tesis difundidas por los grandes exponentes del pensamiento humillado, es decir, los existencialistas, son asombro inicial y rumia fecunda, lo cual despierta deseo por conocer la fuerza que determina en estos últimos casos su retorno al camino común de la ilusión. La obra absurda reclama gratuidad absoluta. Si en ella no se respetan los mandamientos del absurdo, si no se ilustra el divorcio y la rebelión, no es gratuita, consagra las ilusiones, suscita esperanza. Ya no puedo separarme de ella. Mi vida puede encontrar en ella un sinsentido, y eso es ridículo. Ya no es ese ejercicio de despego y de pasión donde arden el esplendor y la inutilidad de una vida del hombre, dice Camus. Aquí es donde Camus presta especial atención en su investigación sobre la sensibilidad absurda y la fidelidad que se le debe, por cuanto, habiendo abandonado suficiente terreno para dejar sentado, que el pensamiento analítico se haya inhabilitado para matrimoniarse con lo absurdo. Se aplica con el mayor rigor a desatar la renuencia acaecida a uno de los más brillantes y por antonomasia exponentes de lo absurdo, Fyodor Dostoyevsky, el que no quiso leer Julio hace unos días. A través del novelista ruso, salta Camus una dificultad de la ascesis absurda, pues capta la médula del universo dostoyevskiano en el giro rebelde, la existencia es engañosa y eterna, donde paradójicamente posará su renuncia. Dentro de la obra de arte existe una exigencia del pensamiento según el argelino, el rechazo de la esperanza y la afirmación de la libertad y la diversidad. A propósito, asevera, y cito, nada sirve tan bien como el arte en un pensamiento negativo, trabajar y crear para nada, moldear el barro, saber que la propia creación carece de futuro, ver esa obra destruida en un día siendo consciente de que, en el fondo, eso no tiene más importancia que construir para los siglos es la sabiduría difícil que autoriza el pensamiento absurdo. Fin de cita. Rebelión, libertad y diversidad son componentes intransferibles de la creación absurda. Albert Camus resalta, el parentesco entre el creador y el conquistador, y el comediante, señalando la inexistencia de fronteras entre parecer y ser. Nada de todo esto tiene sentido real. Hay que hacer todavía progresos por el camino de esa libertad. El último esfuerzo para estos emparentados, creador, conquistador, consiste en saber liberarse también de sus empresas, llegar a admitir que la obra, sea conquista, amor o creación, puede no ser y consumar así la inutilidad profunda de toda vida individual. Fin de cita.
Puesto que no es posible afirmar la fealdad total del mundo, el arte se exigirá exaltar algunos aspectos de lo real. Lo recusará sin duda, pero sin asustarle. Nietzsche nos comenta, Camus podía rechazar toda trascendencia moral o divina, diciendo que esta trascendencia llevaba la calumnia de este mundo y de esta vida. Pero tal vez hay una trascendencia viva, cuya belleza hace su promesa, que pueda hacer amar y preferir a cualquier otro mundo mortal y limitado. El arte nos vuelve así a los orígenes de la rebelión en la medida en que trata de dar su forma a un valor que huye en el devenir perpetuo pero que el artista presiente y quiere arrebatar a la historia. Fin de cita. La superación del nihilismo concierne tanto a la revolución como al arte, para lo cual será necesario encontrar el camino de una síntesis creadora donde lo singular y lo universal se equilibren en una dura tensión. La finalidad a encontrar la fuente de la rebelión para iluminar el drama de la época contemporánea, donde el trabajo ha dejado de ser creador. Y cito, las dos preguntas que plantea desde ahora nuestro tiempo a una sociedad sin salida ¿es posible la creación? ¿Es posible la revolución? No son más que una sola que atañe al renacimiento de una civilización. Fin de cita. Existe una reorientación al abogar por una creación pletórica de sentido por la que ha denominado la extraña libertad de creación. Allí que si bien puede verificarse que la buena creación aquecida en la Europa de los siglos XIX y XX prosperó en abierta confrontación con lo establecido, de igual manera deviene ficticia y estéril la pretensión de buscarse un lugar en el arte por el solo hecho de hacer oposición con la sociedad. Cito, es así como muchos de nuestros artistas aspiran a ser malditos, tienen mala conciencia a causa de no serlo y desean al mismo tiempo el aplauso y el silbido. Naturalmente, la sociedad que hoy está cansada o se muestra indiferente no aplaude o silba más que por casualidad. Fin de cita. Pues ¿qué es, pues, el arte? Tras ahuyentar la miseria conceptual de que con los academicismos de derecha y de izquierda, al tiempo que niegan el arte, refuerzan la miseria real. Una respuesta a dicho cuestionamiento estaría en el objetivo de la misma, que es, ante todo, comprender. El artista, al contrario del juez, es un justificador abogado perpetuo de la criatura viva. En cierto sentido, el arte es una rebelión con el mundo pues quiere dar otra forma de realidad, es negación y consentimiento perpetuo del desgarramiento renovado. Y bueno, así termino mi participación, bueno, mi participación de la ponencia. No sé si alguien tenga algún comentario o ya pasamos directo con Julio, no sé. Pues sí, estaría muy bien darle la palabra a Julio. Si ya estás listo, escuchamos el comentario. Adelante. Voy. No aparezco en la pantalla. Sí estoy, sí. Sí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, Lau. Perfecto. Sí, sí. Pues reafirmo lo que ha dicho Lau desde los agradecimientos a este círculo de estudios vitalistas, así como el agradecimiento a los que hoy nos acompañan. Veo por ahí algunos compañeros egresados del CEFTA. Y también reafirmo, bueno, más o menos reafirmo mi negativa a leer a Dostoyevsky. No es que le tenga miedo a Dostoyevsky per se, sino a esa obra en particular de Las Noches Blancas. Este, pero sí, más allá de Noches Blancas, coincidió con algunas lecturas que he venido realizando a lo largo del año, casi desde el inicio del año, y justamente mi participación, mis comentarios a esta ponencia están alineados a una consideración o a varias consideraciones sobre la literatura a partir de la rebeldía en Camus. Son tres aspectos que me gustaría resaltar. Dos de ellos es sobre la literatura o están referidos a la literatura y uno más hacia esta metafísica del absurdo, como lo denomina Camus, pero que podría también yo denominar como una especie de ontología de la subjetividad. Para iniciar, si te parece bien, Lau, te voy generando comentario, pregunta. Son como
prácticamente tres preguntas y para que no aventarte todo el choro y luego las tres preguntas y no tengas que recuperar mucho. Mm, Iniciaría entonces con esta cuestión de la literatura. Camus, al momento de estar leyendo tanto tu trabajo como la obra de El hombre rebelde de Camus, mm, pues en el contenido vienen muchas referencias literarias y pues más allá de ese bagaje literario que muestra Camus en esa obra, considero que podríamos delinear, gracias a él, una literatura del hombre rebelde en los textos mismos de Dostoyevsky, como bien se cita en tu trabajo, pero también, y tú me corregirás si estoy en lo incorrecto, en su propia obra de El extranjero. También en otras obras como, bueno, yo ya aquí estoy empezando a especular, pero obras que están más próximas a nosotros, no solamente en cuestión temporal del momento de la publicación de la obra, sino en el momento en el cómo interpretamos los fenómenos contemporáneos. Me estoy refiriendo a una obra literaria muy específica como la que es No tengo boca y debo gritar. A mí me parece, por ejemplo, que ahí la inteligencia artificial es representación simbólica de la conciencia rebelde. A lo mejor no está en tus lecturas, pero pues es una historia ya bastante popular en nuestros días sobre qué repercusiones puede tener la inteligencia artificial sobre pues, nuestra autonomía y sobre nuestra supuesta libertad, ¿no? En esa literatura que podríamos catalogar como contemporánea, se observan protagonistas conscientes del sinsentido de su propia existencia, puesta por el otro, puesta por un otro, representada en esa alteridad cuya voluntad, al menos en un primer momento, va a ser opresiva para la subjetividad y por lo cual surge precisamente una voluntad aún más fuerte para autoafirmarse por parte de este hombre rebelde. El solo intento de interpretación de esa rebeldía en la literatura muestra figuras cercanas cuya conciencia es vencida por las condiciones apagando todo intento de autoafirmación. Es decir, tanto hay obras literarias en donde el personaje se actúa con la finalidad de autoafirmarse a sí mismo, como representaciones literarias donde vemos lo contrario, representaciones literarias que son representaciones de una realidad contemporánea. Pienso por ejemplo, y ahí me gustaría problematizar, en Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, como protagonista de esta obra de la metamorfosis, si es, ¿cómo podríamos tomarlo? Si es una víctima del absurdo y con él la subjetividad contemporánea entera víctima de las condiciones subyugantes de los sistemas político-económicos, sistemas éticos, sistemas estéticos, o bien podríamos también considerar a Gregorio Samsa como un héroe del absurdo, donde a pesar de las condiciones se estaría autoafirmando. Y bueno, ahí me queda la duda, en particular o más específicamente, nosotros como sujetos contemporáneos, Laura, no sé a ti qué te parece, estamos más próximos a un Iván Karamazov, representante de Dostoyevsky, o a un Gregorio Samsa. No sé tú cómo lo veas, incluso la dicotomía puede ser falsa, ¿no? Ambos pueden ser parte de una misma, de un mismo fenómeno. ¿Qué piensas? Fíjate que muchas gracias por tus comentarios. En la mañana estaba pensando que me estaba acordando justo de la maestría cuando hacíamos estos comentarios picantes fuera pero ya fuera de la cátedra, ¿no? Ya lo hablábamos más bien afuera, un poco más relajados y hacíamos esta especie de tertulia donde platicábamos un poquito más sobre lo que, sí, lo que creíamos sin estos academicismos, ¿no? O sea, ya un poquito más relajado. Y hoy estaba pensando en la mañana que tenía muchas ganas de que me hicieras comentarios de este tipo porque tú siempre me los hacías muy puntuales y hacías que como que me picabas la cresta para seguir discutiendo justo porque tú hablabas y tú siempre has estado como muy del lado de Kierkegaard y yo de Camus. Entonces había como este estire y afloje siempre entre ambos y era muy enriquecedor, ¿no? Y entonces, hoy absurdamente estaba lavando los trastos después de hacer el desayuno y estaba pensando, o sea, definitivamente en la inteligencia artificial, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, empezando por lo que me habías dicho, o sea, por cómo comenzaste tu comentario, y pensaba.
¿hasta qué punto vamos a permitir que rebase nuestra conciencia, ¿no? O sea, y bueno, después de eso, comencé a pensar que ahora está de moda. Yo antes hice, ¿no? Yo antes lo leí, yo antes esto, y terminamos siendo, creo que objetivamente, víctimas todos de nuestro propio contexto. Y creo que esto es algo que Camus respalda todo el tiempo, todas sus investigaciones nos ha dicho que, bueno, a ver, más fácil, creo que Camus no sería Camus si no hubiera vivido todo lo que vivió, ¿no? Si no tuviera todo este contexto detrás, todas las enfermedades, su madre sorda, la muerte de su papá, que nació justo en la Primera Guerra Mundial, terminando la Segunda, ya fue como el boom de Camus, pero creo que a partir de toda esta vertiginosidad de su pensamiento, creo que llega a esta existencia o este problema o esta metafísica, como decías, del absurdo, gracias a lecturas como Dostoyevsky. Creo que más que alejarnos, más bien, creo que más que alejarnos de ellos en nuestro contexto contemporáneo, yo creo que nos acercaríamos más también híjole, pues muchísimo más a Dostoyevsky, como decías, pero o sea, no a los hermanos Karamazov también, sino en Crimen y Castigo. Ujú. Creo que también ahí en Crimen y Castigo habla mucho de Raskolnikov, ¿no? Creo que es un parangón entre Raskolnikov y el extranjero en Camus, cuando habla Camus cuando escribe el extranjero, creo que cuando está hablando ahí, creo que se hace. Pues sí, creo que no se aleja tanto de Gregorio Samsa, o sea, de Kafka. Creo que más bien hay una línea, o para mí es un parangón, ¿no? Creo que es un camino que puede ir siguiéndose. Creo que en esta ontología de la subjetividad que mencionas y que hace fuerte, ¿no? Que hace muy fuerte a Camus, creo que él mismo lo menciona, ¿no? O sea, él toma incluso o sea, toma sin pretensión de absolutamente nada, toma como estandarte a los existencialistas y él haciéndose a un lado, él toma como estandarte esta literatura de yo soy el hombre rebelde y por tanto escribo y entonces soy un hombre rebelde que siente y que llora y que lo padece, entonces quiero ser y quiero demostrar ser esto, entonces creo que ahora estamos más bien pues no sé, creo que yo estoy viviendo ahorita un momento donde me estoy haciendo bolas en este momento porque tengo mucha información en la cabeza y quisiera decirlo todo muy rápido, pero bueno, o sea, pues ya creo que eso, porque me voy a hacer más bolas, espérame, o sea, creo que hasta ahí quiero decirlo, creo que también toma un poquito no creo, toma un poco de Kierkegaard, no en el sentido de citarlo y de tomarlo, etcétera, sino más bien de alejarse de él, de la religiosidad, ¿no? O sea, él sí toma este camino diferente a lo religioso. Entonces, bueno, nosotros creo que como personas con sistemas éticos determinados o diferentes o distintos, creo que cada uno se va identificando según las lecturas, según el contexto, y creo que es muy incluso creo que conveniente, ¿no? Comenzar a leer, a encasillarnos en algo pues que a mí me gusta este lector porque justo recurre y yo recurro a lo que él dice y lo cito y lo sigo y sigo con este pensamiento precisamente porque hay algún cierto tipo de similitud, ¿no? Entonces, digo, no a todos nos gusta Kafka, no a todos nos va a gustar Dostoyevsky, a uno nos parece más pesado, a mí me fascina, por ejemplo, o sea, yo sí lo podría leer todo el tiempo, pero no leo a algunos latinoamericanos, ¿no? Creo que en este tenor la literatura sí se va acercando, se va alejando según nuestros propios intereses y según esta autoafirmación, ¿no? Este querer reconocernos a través del otro y de este otro, yo siento que se va formando
esta escaleta, no lo sé, no sé si me hice más bolas, te hice más bolas o no dije nada, nada más hablé a lo loco, pero bueno, creo que va por ahí. No, creo que sí te has dado a entender. Bueno, al menos rescato esta parte de las consideraciones éticas de los personajes, que no son solamente ahí figuras o caricaturas sin sentido, sino que tienen mucho que ver con las sociedades que nos toca vivir y cómo replanteamos filosóficamente lo que estamos viviendo, apoyándonos en ocasiones de la literatura, tal como lo hace un Dostoyevsky, lo mismo que un Tolstoy, lo mismo que un Camus. En este sentido, sí me gustaría interrogarte ahí, cuestionarnos sobre la relación entre la rebeldía y la moralidad convencional. Bueno, me gustaría plantear desde un inicio, considerando esas figuras literarias, eh, que incluyen una inclinación moral hacia el crimen, como los que menciona Camus en su obra, Raskolnikov, Iván Karamazov, el mismo protagonista del extranjero. Desde mi perspectiva, Emerson, esa rebeldía está ligada con un mal moral que puede ser tomado entre comillas, desde el momento en el que la moral significa un sinsentido para ese hombre en estado de rebeldía. Veo, por ejemplo, en ese crimen de Raskolnikov, que justo mencionas, no es tanto por el dinero, la obra de Crimen y Castigo, no es tanto por el dinero, sino por la conciencia soberbia de estar por encima de la voluntad de los otros, o por un estado de pérdida de inocencia al que ha sido arrojado el sujeto contemporáneo. Y esta idea de sujeto contemporáneo la tomo considerando que viene desde la época moderna. Menciona también Camus a John Milton en la obra de Paraíso Perdido. ¿Qué tipo de hombre es el hombre rebelde? Pues es un hombre luciferino o un hombre como el Lucifer cayendo de ese paraíso perdido, ¿no? Como la representación literaria que encontramos en John Milton. En todo caso, pues ese hombre luciferino que está por encima de la voluntad de los otros, porque esa voluntad de la alteridad es un sinsentido. Lo mismo observo en el protagonista del extranjero, quien muestra desde un inicio que no tiene un por qué llorar la muerte de su madre, aun cuando la moralidad convencional, pues se pregunta el por qué no llora, ¿no? O es inaudito que una persona no llore por la muerte de su madre. Hacerlo es un sinsentido, lo mismo que respetar la vida del moro en el caso de la novela del extranjero. Pero ¿es la rebeldía o es que la rebeldía implica necesariamente el crimen tal como lo dicta la moralidad convencional? Esa es mi pregunta, Lau. ¿La rebeldía como tal eh, implica necesariamente el crimen? no, más bien, no, 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 desde Camus no, y no, creo que no lo implica necesariamente, sino más bien era justo hacer mm, a saber de lo que dijiste, que estabas hablando, creo que en la novela del extranjero, cuando se le critica, cuando se le juzga a Mersol por no haber llorado y en cambio haber tenido sexo con su pareja, y haber ayudado a una persona pues sí, ¿no? Cuando ayudó bueno, en la novela, ¿no? Cuando ayuda a su vecino, ¿no? A poder conquistar o reconquistar a su pareja y todavía él acusa a esa mujer de que fue ella que ella fue la infiel después de una golpiza tremenda que le metió, una cosa así pasa en este momento. Le avisan, o sea, antes ya de eso le avisan que ya se murió, pues muere por vieja, ¿no? Muere porque pues ya está, ya se acabó la vida, pero creo que después de haber matado porque hacía mucho calor, ¿no? O sea, él Ujú. mata a este árabe porque él tenía mucho calor, o sea, eso es ya de facto algo muy, muy absurdo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, tenía calor y mató, pero no sentiste nada, creo que el juicio que se le hace más bien en ese momento a Mersol es el por qué no lloras, ¿no? O sea, la separación, o sea, ¿por qué no lloras? Creo que el juicio que más se le hace durante toda la obra es el que no llorara la muerte de su madre.
¿no? Que haya incluso padecido que su mamá se hubiera muerto, porque eso implicaba que él tuviera que pedir días para descansar, ¿no? O sea, días de vacaciones, cuando él pudo haber hecho otras cosas, porque él estaba siendo ese Sísifo, no feliz, pero ese Sísifo que repetía las cosas, se despertaba, iba al trabajo y terminaba de trabajar y otra vez se iba. Creo que el punto de inflexión en la filosofía de Camus para llegar a la rebeldía, creo que no necesariamente es un crimen, sino más bien, es decir, insisto y a cantinflear otra vez, es justo llegar a un punto de inflexión que parezca que ya no hay que ya no tiene más sentido, o sea, encontrarle ya un no sentido, o sea, el ponerte frente a tu computadora, bueno, no a tu computadora, la televisión, o ver TikToks o en el celular, ¿no? Ver TikToks todo el día y decir, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? O sea, ¿para qué? ¿O qué es lo que me sirve? Creo que nosotros no tenemos o no debemos, o creo, ¿no? Yo porque vivo en el romanticismo, pero no quisiera llegar a un crimen para poder entonces dar este salto a la rebeldía, ¿no? Creo que más bien es llegar a este punto donde es tan absurdo lo que estoy viviendo y es tan monótono que creo que entonces la rebeldía implica, más bien, ajá, la libertad implica rebeldía, no más bien que la rebeldía sí es libertad, no, no al contrario, no la rebeldía no implica crimen, sino más bien la rebeldía implica libertad. ¿No? Creo que en ese sentido bueno, yo voy un poco más desde la filosofía de Camus, que es lo que te puedo responder, ¿no? O sea, sí, ahí se va un poquito como mm, adecuándolo, ¿no? A darte una respuesta pronta, porque me podría extender un poquito más. Entonces, no sé si respondo claro. Sí, y me haces justamente llegar a este tercer, más que pregunta, un comentario. Me dices qué te parece, cuáles son las fuentes. Bueno, se refiere a cuáles son las fuentes eh, intelectuales de un filósofo, un literato como Camus. Lo rastreo en su obra desde, pues siendo hijo de la modernidad, ¿no? Él plantea un Descartes, él plantea la necesidad de una duda metódica, pero al mismo tiempo plantea un estado de rebeldía, un estado, sí, de rebeldía posterior a un sinsentido. Posterior no en términos de temporalidad, sino posterior en términos de momentos ontológicos, y sobre eso Ujú. estaría ligado mi comentario. Um, Hay un comentario. Ok. Aún tengo tiempo para formular mi último comentario. Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, ligando otra vez, el último de los aspectos que me parecieron relevantes es esta aproximación metafísica que hace Camus al respecto de la rebeldía. Camus hace referencia a la duda cartesiana como origen de las metafísicas modernas. Yo en Ujú. particular veo a Camus muy cercano a una corriente romántica que proviene de un estado de la metafísica idealista. Y más en concreto, más específicamente, estaríamos hablando de un Fichte, quien supone una libertad absoluta donde el yo se pone a sí mismo. No puede haber otro estatus, sí, otro estadio previo a eso. No puede haber un poder superior al yo que se autopone, porque entonces no estaríamos negando la libertad misma. Esto luego es aprovechado por pues, toda la corriente romántica que llega hasta los existencialistas. No me gusta, no quisiera hablar de Kierkegaard, pero también ahí tiene su parada especial, los románticos y el idealismo fictiano, y considero que también se ubica Camus en ese último, bueno, no en el último parada del todo el romanticismo, pero sí como un romántico tardío. Camus hace referencia a esa duda cartesiana como origen de las metafísicas modernas. Hay en esa metafísica algo de rebeldía que desde mi perspectiva alcanza su madurez en Fichte. Con él observo que la rebeldía no es un estadio subsecuente de la alteridad entendida como un no yo. Es decir,
el despertar de la rebeldía desde el absurdo no es un proceso, sino dos aspectos de un mismo momento ontológico que representa la conciencia subjetiva en absoluta libertad, que, como lo plantea Fichte, pues el yo se pone a sí mismo y al no yo, que es a su vez el mismo o sí mismo. La rebeldía entonces no es un movimiento de la voluntad, sino un caer en cuenta, un tomar conciencia que existimos y que tenemos voluntad en bruto para dirigir todo lo demás que nos autoafirme. Sin embargo, la crítica misma de este proceder del idealismo alemán en un romanticismo y en un existencialismo tiene también su cabida en personajes, bueno, en autores muy importantes para la relación entre poesía y filosofía, como lo puede ser María Zambrano, quien acusa a los románticos apoyados en Fichte de encumbrar al sujeto en un lugar que no le corresponde. ¿Cuál es ese lugar? Pues sería el de dador, creador de la realidad misma, ¿no? Los puntos finales de tu ponencia hablas acerca de la necesidad de entender también la rebeldía como la posibilidad para la creación en una subjetividad contemporánea, pero desde la filosofía de Zambrano, al menos, yo veo que sí hay mucho que criticar en ese sentido, porque es un lugar que no le corresponde a la subjetividad contemporánea. ¿Y cuáles serían los resultados de ese lugar que no le corresponde? Bueno, los existencialistas mismos eh, ya mencionaban una desesperación y una angustia presentes en pues esta subjetividad contemporánea, ¿no? No sé qué te parece a ti ese planteamiento, esa relación que hago con la metafísica idealista y con los románticos, Fíjate que justo puse una cita de Camus, o sea, los filósofos, aunque sea Kant, ¿no? Porque él precisamente, ¿no? Se quería deslindar. Él, digo, quería hacer un retrato propio, como todos, ¿no? Queremos hacer nuestra línea, aparte, pero no lo había pensado, o sea, yo más bien creía que se alejaba, ¿no? De Fichte, de Nietzsche, ¿eh? De Kant, que se alejaba un poquito más, pero ahora que lo dices, no lo había pensado, no lo había tomado realmente, no había puesto a Fichte en el foco, había puesto incluso a Husserl, ¿no? Había leído, o sea, lo la... había hecho como un contraste, etcétera, pero ahora mismo no lo había pensado, así me agarras así en super curva, porque la verdad es que lo que dijiste me encantó. Creo que voy a leer más a María Zambrano. Yo, María Zambrano, tuve la oportunidad de leerla en la universidad, o sea, en la licencia nada más no la he leído, o sea, de verdad es que ahora con esta subjetividad contemporánea que se tendría que replantear a través del pensamiento de María Zambrano, según la filosofía o la subjetividad de Camus, creo que es importante tomarlo ahora, pues como un punto a investigar, como un punto a leer y después creo que sería muy enriquecedor debatirlo para darte una respuesta o seguir el diálogo con mayor precisión, porque de verdad es que ahora mismo te podría dar o decir mentiras, ¿no? Porque no lo agarro tal cual, porque sí, o sea, sí entiendo Fichte, entiendo esto, pero yo más bien creía que lo que hacía Camus era separarse y deslindarse completamente del idealismo alemán. Claro. Y Se justo entiende criticando desde muchísimo a, un A Kant. idealismo. Sí, se entiende ese alejamiento desde un alejamiento del idealismo hegeliano, pero híjole, Fichte, Hegel mismo estaría como respondiendo a ese idealismo fictiano. Pero pues yo creo que ya es momento de escuchar a los compañeros que están en el público. Muchas gracias, Lau. No a ti. Bien, muchísimas gracias. Invitamos a los asistentes de esta sesión que si gustan participar, levanten la mano para darles la palabra o cederles la palabra. Y bueno, a mí me gustaría también preguntarte, eh, bueno, ya hay unas manos levantadas. Diego, le podemos dar la voz a Diego. Y Sí, muy buenas tardes, ¿me adelante. escuchan? Sí. Ah, Primero que nada, Laura, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Y bueno, en segundo lugar,
Me llamaba mucho la atención las menciones que hacían ustedes de manera directa a Descartes y de manera indirecta, por lo tanto, a la modernidad y de alguna manera la relación que se puede entretejer entre Camus y estos autores que tenían, digamos, me refiero a los autores de la modernidad que tenían, digamos, como interés principal a la verdad, ¿no? Y concretamente a la verdad indubitable para reformular en todo caso el pensamiento filosófico desde esa certeza o intuición que tuviera alcances universales. Y me preguntaba en este sentido acerca de esto porque, bueno, yo no sé si, por ejemplo, en Camus, dadas sus herencias, dados sus intereses, este, podría encontrarse, por ejemplo, a un autor que hoy día nos ayudara de alguna manera a defender a la subjetividad y al sujeto. Esto también lo pregunto siguiendo la línea que ustedes plantearon con respecto, por ejemplo, a la ciencia y a la tecnología en nuestra época contemporánea, que yo puntualizaría, perdón, más bien a llamar concretamente posmoderna, para buscar precisamente seguir encomiando a ese sujeto que se pregunta por la existencia, por la verdad, por su papel en el mundo, en tiempos en donde, digamos, cada día más la inteligencia artificial, la ciencia, la técnica y la tecnología buscan borrarlo como, digamos, ese ente o ese ser que se pregunta por el sentido de la vida, no ya como revelación, sino a través de, por ejemplo, un método, a través de la filosofía misma, porque, bueno, incluso hoy podemos notar que, bueno, entre la revelación de la escolástica y el chat GPT no llega a haber mucha diferencia porque uno le pregunta a uno y a otro y automáticamente recibe respuestas prefabricadas o predadas que no estimulan del todo su capacidad como agente cognoscitivo, ¿no? Y sobre todo, cuán estimulante podría resultar, por ejemplo, el asunto de la muerte en este autor para seguir caminando por esa senda de defensa del sujeto, porque, por ejemplo, bueno, en el mito de Sísifo, Camus nos dice que, y acá lo quisiera yo citar, todas estas vidas mantenidas en el aire avaro de lo absurdo, no podrían sostenerse sin algún pensamiento profundo y constante que las anime con su fuerza. Fin de la cita. Y yo me preguntaba si no era quizás la muerte, ese pensamiento profundo que nos salva del absurdo en sí mismo, ¿no? Sin embargo, hay posibilidad de él, ¿no? Del pensamiento profundo en una época sin trascendencia. Yo diría que probablemente no, ¿no? Porque precisamente el sujeto hoy se libera y por tanto es absurdo porque no participa de las ideas ordenadoras del mundo, ¿no? Los sujetos liberados viven una vida solamente absurda, sin sentido. El sujeto liberado es pues absurdo, pero no ya absurdo como aquel que se preguntaba por las cosas para hacerle frente, sino como aquel que se queda en él eh, para no enfrentarlo, ¿no? En ese sentido, podríamos encontrar en Camus un autor que nos ayude, por ejemplo, a recuperar ese paradigma de la subjetividad y del sujeto, no como reducto a la opinión personal o a las experiencias vividas de manera particular de un sujeto específico, sino a ese sujeto de la modernidad como fundamento del conocimiento con pretensiones universales, digamos, en una palabra, ese sujeto trascendental de Descartes, de Kant, de Husserl. Muchas gracias. Esa sería la pregunta. Gracias, Diego. Digo, estuvo muy, muy, muy bonito tu comentario y quería hacer una aclaración porque justo Camus lo toma mucho, la muerte, como base la toma justo en uno de sus primeros libros, que es La muerte feliz, que la escribió en 1936 o 1938. Todavía no es, o sea, no se sabe realmente cuándo la escribe, pero se publica póstumo a su muerte.
Y justo en este libro, él menciona que estamos condenados a la muerte y a la culpa, ¿no? Entonces, a partir de eso, él sí va hablando, toma de la mano la muerte para hacer o construir la filosofía. Y bueno, yo creo que nosotros no estamos buscando, tenemos una tensión, ¿no? En esta necesidad de buscar un propósito, de encontrar una diferencia con el universo, con todo, etcétera, y más ahora en esta posmodernidad donde no nos podemos ni encontrar, porque precisamente como mencionas, es preguntarle a ChatGPT y es muchísimo más fácil preguntarle a él que ir y buscar las respuestas en un libro, ¿no? Entonces, yo creo que un escritor contemporáneo, ajá, de ahora mismo no creo que lo haya tan fluctuante o que exista en este momento alguien que lo pueda decir tal cual o que esté una filosofía eh, pues ya construida o preconstruida y que se pueda ir analizando, creando o haciendo más grande. Yo en este momento no lo tengo, insisto, y no me estoy justificando, pero sí es como que quiero que apelemos un poquito a la falacia ad misericordium. Tiene al menos un medio año que no me he empapado una vez más de estos nuevos escritores o de nuevos filósofos que nos puedan brindar estas investigaciones un poquito más profundas de este lado, pero yo creo, y contestándote desde mi investigación y desde Camus, desde mi autor, yo creo que una de las cosas por las que él quiere batallar, luchar o hacer que nosotros entendamos un poco más es esta creación a través del arte, ¿no? Y el arte no del sinsentido, o sea, no del sinsentido, pues, o sea, el arte teniendo no creando cualquier cosa o poniendo una banana con un plástico, una cinta canela gris, o sea, no es arte, porque es darle este sentido, es crear un arte y decir, bueno, yo, ya que he visto que ninguna de estas cosas es absurda, yo creo que entonces voy a intentar crear para así darme fe a que estoy viviendo, que estoy transitando este vivir y que no soy esta persona tan absurda, sin embargo, sí lo soy, ¿no? O sea, ¿cómo le gano? Entonces, ahora yo te podría contestar, ¿cómo le ganas sí, o sea, ¿cómo le ganas en este momento a la inteligencia artificial, por ejemplo? Yo creo que es construyendo, haciendo arte. Entonces, yo siento que es escribiendo y yo sé que es bien difícil porque ahora todas las herramientas nada más le dices, oye, escríbeme una canción y te la hace, etcétera, pero creo que el sentimiento que uno le imbrinca o que uno le pone a esa generación de arte o de conocimiento es rebelde, ¿no? Entonces creo que el paso para ser rebelde o el paso para no sentirte tan aletargado dentro de este boom de tanta información o de sobreinformación pues sí, de nuestra contemporaneidad, yo creo que sí podría ser crear arte o hacer arte, más que otra cosa. Creo que eso es el sentimiento del que habla también cambió mucho. Creo que no se le puede poner a una inteligencia artificial, ¿no? Y creo que a partir de eso se podrían construir otros pensamientos o nuevos tipos de filosofía, quizá. Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo podría decirte. No sé si Julio o Abraham o alguien más tenga como una línea diferente a lo que yo estoy diciendo, pero Diego, muchísimas gracias por tu aportación. De verdad me gustó muchísimo, me dejaste mucho en qué pensar y también en qué investigar y yo creo que esta es la respuesta que yo te puedo dar ahora mismo. No sé si pueda o haya podido resolver algo de lo que preguntaste. Sí, muchísimas gracias. Incluso si se me da autorización, quisiera hacerte una preguntita rápida más, que no sé si se pueda, ya tiempo, Sí, porque Yo no tengo quiero una yo pregunta. como monopolizar el discurso ni nada de eso. yo digo que sí, ¿verdad? Sí, adelante. Diego. Bueno, bueno, ¿se me escucha? Ya, ahora sí. Ay, perdón, creo que se me fue el internet o algo, pero sí, me contestaste de manera muy puntual, muy interesante. Agradezco mucho la pregunta, la respuesta, perdón. No sé si
pudiera yo hacerte una pregunta más rápidamente, pero no sé si haya tiempo, no sé si estoy yo monopolizando el discurso, pero que no quiero eso. No sé si podría. Sí, ya nos Eh, autorizaron. ok. Con respecto a la cuestión del arte, tú verías que Camus, por ejemplo, podría seguir en alguna medida a Hegel cuando dice que el arte refleja el espíritu de su tiempo, por ejemplo, o sea, digamos, en ese sentido, podríamos decir que Camus hoy diría que el arte conceptual, posmoderno, es un arte absurdo que ya más bien no nos ayuda como a representar las contradicciones de la vida humana, sino que ya lo único que hace es como exacerbarlas porque el arte ha perdido toda su potencialidad como de representación, de significación, de creación y que, por ejemplo, ya no ha sido ese instrumento que le sirve al ser humano para como, digamos, en un sentido no tanto camusiano, sino quizás más schopenhaueriano, y liberarse de esta voluntad de vivir, dejando actuar al intelecto como pura representación que se plasma en un cuadro bello, pero que hoy ya no es posible porque hoy ya no se ven, digamos, cuadros como en el romanticismo del siglo XIX, en el siglo XVIII o antes, ¿no? Incluso con los griegos y sus estatuas impresionantes, llenas de detalles, sino que hoy ya más bien, digamos, el arte se ha vuelto más performativo, subjetivo como, no como fundamento, sino como reducto a la opinión personal, y por eso se llena de citas, ¿no? Uno no entiende el arte cuando lo ve de buenas a primeras, sino que tiene que leer la carta que le colocan en el museo, porque ya no es algo que busca pretensiones de universalidad, sino más bien algo que busca el reducto a la opinión personal más bien. Ay, Diego, mira, te voy a contestar, pero es bien difícil meternos con el arte. O sea, yo lo tomé por encimita un poquito. Bueno, no por encimita, porque la verdad es que sí me gusta mucho hablar de ello, pero creo que ahorita sí lo podemos hablar desde la subjetividad. O sea, yo puedo hablar desde mi persona qué es lo que me gusta del arte y qué no. Entonces ahí es otro problema en el que nos podemos meter, ¿no? Entonces yo creo que más bien el arte está en cualquier cosa que le pongas el sentido, perdón, sentimiento, no y en ese momento darle el sentido. Entonces, yo creo que con base a eso, podemos ir diciéndolo así. O sea, porque hablar precisamente de arte, mm, es difícil, ¿no? Sí, digo, nos volveríamos locos, es hablar de muchas cosas, porque lo que a mí me parece arte, a ti no te lo va a parecer. Entonces yo puse, o sea, es poner unos ejemplos, porque, y es respondernos, ¿no? Otra vez, porque entonces las pinturas de los frescos de Miguel Ángelo son más arte que las estatuas de Bernini, por ejemplo, o hablar ajá, no sé, ay, se me olvidó el nombre de de este contemporáneo que pintaba en las calles, Bansky, ¿no? Entonces, o sea, es difícil, ¿no? Poner, poner calificativos, calificación, nombres, números, me gusta más, me gusta menos, etcétera, sino más bien, yo creo que a partir de esto, tenemos que tomar en cuenta que cualquier cosa que se haga, insisto, consentimiento, ya es un poco de esa rebeldía para llegar a liberarse, ¿no? Entonces, incluso Camus lo dice, o sea, cuando precisamente no lo toma tan de Schopenhauer, pero sí tiene tres filósofos que son por antonomasia los que sigue mucho y que es Schopenhauer, y sigue la línea del pesimismo, queriéndose salvar del pesimismo, a Nietzsche, que es en esta relación atea en contra incluso de los existencialistas, por eso él se deslinda haciéndose filósofo del absurdo, entonces él se deslinda de la manera, tomando un poquito a Nietzsche, a Marx por este comunismo, por la acción igualitaria, etcétera, ¿no? Y, y al hacerlo así, simplifica su pensamiento a muchas cosas. eh,
que también, o sea, son estos tres filósofos y sus intereses al mismo tiempo son varios, pero él en sus obras nos deja ver que también tiene, a la vez que estas influencias son tan grandes, tiene varios intereses también tremendamente claros y que se pueden ver en toda su obra, que es el teatro, el fútbol, las mujeres y el comunismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que el teatro siempre lo habla y saca siempre a Perogrullo como un personaje de este artista, o sea, sí, de este pensamiento. Incluso Chekhov, que comparte mucho con Camus, hacen un pues sí, hacen, él hace una obra de teatro, me parece, toma a bien hacer una obra de teatro de Chekhov, entonces, después se la quitan por comunista, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa, insisto, o sea, lo que quiero llegar, las mujeres también, ¿no? O sea, las mujeres también eran el delirio de Camus, por eso habla de este, pues galán, ¿no? De este romántico conquistador, etcétera. Entonces, al hablar de esto, él creo, y no pierdo de vista tu punto, pero yo creo que puede ser incluso darle un beso a la mujer, una obra de arte para él, porque le está brindando ese sentido, ¿no? Entonces, tanto que para él el fútbol es una de las cosas que para él más tienen sentido y que gracias a ello, incluso él dice, y la estaba buscando cuando me estabas haciendo tu pregunta, me acuerdo de una cita y la tengo aquí escrita que justo él le da las gracias al fútbol, ¿no? Y dice, todo lo que sé sobre moralidad y las obligaciones de los hombres lo sé gracias al fútbol, porque gracias a eso él pudo entender las reglas, entendió esas reglas y para él eso fue al final una obra de arte, ¿no? Fue creación. Entonces él, al sentirse tan absurdo, al ver el absurdo que no pudo, porque aparte debemos entender que él no pudo seguir jugando porque tenía tuberculosis, entonces verlo desde fuera para él fue maravilloso. Y eso también es una obra de arte. Entonces, ahora mismo yo meterme en esa cosa tan avasalladora del arte, creo que sería meterme en problemas y los quiero, ¿no? Pero no me quiero comprometer mucho en este momento. Entonces, no sé si resuelvo un poquito y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, ha sido muy interesante esta sesión. Yo te quería preguntar un poco, Laura, porque me gustó muchísimo como este hilo conductor que planteas desde la analítica del absurdo, en donde encuentras esta idea de que se fundamenta, o algo así entendí, en la emoción, y a su vez planteas que hay una rebelión en torno al sentido o una pregunta por la libertad. Y ahí llegas a esto que justo es el arte, algo de lo que ya se ha planteado ahorita, pero eh, justo te quería preguntar entonces sobre el gran viviente. ¿Qué es esto? O si nos pudieras como desarrollar un poco más esta noción de el gran viviente, cómo lo entiende Camus, cómo lo ves tú desde esta visión y qué rendimiento tendría como en la actualidad, a lo mejor para la ética o para la estética, y bueno, pues principalmente para la filosofía, ¿no? Gracias, Abraham. Fíjate que este estaba pensando precisamente en cómo, no quería que llegara a esto, ¿no? Porque era un conflicto para mí cómo resolver si alguien me preguntaba qué era el gran viviente y creo que es precisamente desde Camus es tomar a ese Sísifo y convertirlo en un Sísifo feliz. Saber que a pesar de que la vida o tiene conciencia de que la vida es absurda, es entonces que puede tomar pues sí, este papel de volverse o de hacer a ese Sísifo feliz. Entonces, el gran viviente es decir, sí, claro, yo sé que mi vida es completamente absurda, que vivo en el absurdo, que navego en esto y que va de esta manera,
Entonces es tomar, pues sí, como coloquialmente decimos, al toro por los cuernos, ¿no? Hoy por la mañana estaba y es resolver, ¿no? Tu pregunta, espero que no se escuche tan trivializado y más bien hablarlo un poquito desde, pues sí, ahora desde mi perspectiva y no solo de Camus, ¿no? Mi perspectiva leída, ¿no? O sea, mi perspectiva a través de Camus, quizá porque pues yo también estoy imbricada a ese pensamiento completamente, ¿no? Entonces, y lo defiendo también mucho. Entonces, hoy en la mañana estábamos viendo una película, estaba comenzando a ver la película de B-Movie, la de la abejita, y justo me acordé de Aristóteles, ¿no? En este andar de zapatero a tus zapatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es el que nace siendo esta persona, entonces va a vivir eternamente siendo pues sí, un peón, ¿no? Por ejemplo, si voy a ser un limpiador, voy a ser toda la vida limpiador y entonces es este absurdo, ¿no? O sea, cómo las abejitas en ese momento se ponen tan felices, ¿no? De ser estas abejas, escoger un trabajo que va a ser el trabajo que van a llevar de por vida, que tampoco viven mucho las abejas, ¿no? Pero bueno, o sea, es este absurdo, ¿no? Y decir, bueno, y hay una abejita en particular que quiere salir de ese panal y decir, no, que no me friegues, o sea, yo no quiero ser esta abejita, yo quiero ser el polinesio y entonces yo quiero ir y navegar fuera de esta cubeta, ¿no? Como también lo decía Descartes, o hay una lectura que se llama Fuera de la cubeta, ¿no? El cerebro fuera de la cubeta, que me parece que lo escribió Descartes, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, en este sentido, yo lo estaba asociando, ¿no? Ahorita que tú me estabas haciendo esto, y creo que el gran viviente es así. Creo que el gran viviente va de eso, ¿no? Creo que el gran viviente es decir, sale, o sea, sí puedo ser este obrero, puedo ser esta abeja obrera, pero también puedo darme un día, ¿no? Para no ser este obrero y salir de mi caparazón o quitarme el casco y entonces poder ir y a intentar ser un polinesio, ¿no? O sea, es aceptar que el absurdo, o aceptar que la vida es tan absurda que podría incluso ser absurdo no disfrutar ¿no? Entonces, eso creo que podría irse hacia tu respuesta, creo que podría hacer esto. Y por el otro lado, digo, lo hice con este parangón, o sea, porque me pareció muy cómico pensarlo en la mañana mientras veía la película, ¿no? Y entonces, pensaba, no sé, también que cómo nos puede ayudar en la filosofía. Creo que no tanto, no tanto para traer a colación a los pensadores, sino más bien aclarar estos pensamientos, porque creo que ahora mismo tenemos, o no sé si es mi lectura de la contemporaneidad o de donde estamos ahorita parados, pero creo que tenemos ahorita eh, muy metido muchos pensamientos de muchos tipos y creo que no tenemos ni un orden, ¿no? Creo que yo lo veo con chicos que están en la licencia ahora, que hablan, híjole, no quiero juzgar y no quiero sonar así como, "Ay, pues anciana, pero pues sí también ya pasé hace más tiempo en la universidad, pues, y creo que sí lo veo ya ahora diferente, Mm, pero que su motivación principal ya no sea una lectura, sino una máscara, ¿no? Entonces, yo creo que traer a colación este gran viviente es sentirlo, es gozarlo, es para la filosofía, creo que es eso, o sea, sentir la sangre, sentir el dolor, disfrutar el dolor, vivir ese duelo profundo de haber nacido, ¿no? O sea, y si lo queremos tomar como desde el catolicismo, o sea, aceptar ese pecado de haber nacido, pues, ¿no? Y entonces disfrutar el pecado, ¿no? Disfrutar este pecado, pues, o disfrutar vivir en este sufrimiento, que tampoco es tan sufrimiento, pues, bueno, si lo podemos ir entendiendo de manera diferente, pero creo que ahora y yo podría augurar, ayudar, por ejemplo, estaba pensando justo en eso, cómo podría ayudar a la filosofía, no ser tanto de estampas, ¿no? No ser estas estampas o estas fachadas de lugares, de cosas bonitas, de chicos fitness, etcétera, o de tengo mi casa súper ordenada y también leo, y tengo libros, miren, ¿no? Y tomar la foto de un libro cuando el libro solamente es el caparazón porque adentro no hay nada o no es un libro, ¿no? O se compra específicamente para dibujar o para diseñar, o sea, o para colorear
pues vaya, para colorear esta portada, ¿no? Cuando realmente no hay ningún contenido dentro. Entonces, creo que para la filosofía nos serviría la rebeldía para esto, para aprender, ¿no? Y aprender también a poder a tomar justo, como le decía Diego, al toro por los cuernos y decir, sí, la vida es absurda, pero sería más absurda no vivirla con esa absurdidad, ¿no? O no vivirla con ese sentimiento. Creo que para eso nos serviría mucho traer a colación a todos los existencialistas, pero un poquito más acá, ¿no? Y traer a este hombre, a este gran viviente o a este hombre viviente como la persona que es tan absurda que todos los días se va a despertar con un propósito, que es saber que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso. No sé si te respondo. Sí, y aprovechando, creo que se conecta una inquietud que hemos estado como eh, siguiendo a lo largo de algunas de nuestras charlas en diferentes temas, pero que nos hemos preguntado en torno a el aspecto trágico que tiene la vida y por un lado hemos tenido algunos colegas que nos han compartido la perspectiva pesimista, por otro lado hemos tenido también eh, ponencias que van más del enfoque vitalista o de la filosofía de la diferencia o la teoría de la expresión, pero creo que hay un punto en el que se encuentran y hemos tenido esa reflexión. Miriam también me ha compartido algunos de estas impresiones en torno al pensamiento trágico. Y hablábamos del amor fati principalmente. Creo que esto podría ser como un punto de encuentro en el que sí, efectivamente, la existencia se puede manifestar como algo trágico, terrible, insostenible, pero al mismo tiempo es algo que puede ser eh, disfrutable, ¿no? O gozoso también, como nos invitas a reflexionar. No sé si alguien de los que nos siguen acompañando, Miriam, estás por aquí, que quieran agregar un comentario. Bien, pues bueno, ha sido un placer, Miriam. Ahí sigue Miriam, no, yo creo que ya no lo escucho. Sí, Sí, pero Aquí por acá está. sigo. Ajá, bien. No, adelante Laura, creo que nos querías decir algo. Adelante. no, 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 Vamos con Laura. no, no era nada, no. Bien, Gael acaba de levantar la mano. Le damos la palabra, si gustan. Hola, ¿qué tal? Me gustaría preguntar, o bueno, eh, sí, preguntar por el papel que juega la esperanza como posibilidad frente al absurdo, ¿no? Una posibilidad de múltiples formas que se presenta variable y en ese sentido, esta imagen de esperanza con respecto al absurdo. Este, hola, Gael. Fíjate que es algo que yo platicaba o dialogaba muchísimo con Julio en esas tertulias que teníamos post maestría, allá, que yo platicaba mucho con él después de los seminarios y siguiendo la filosofía de Camus, no hay esperanza. Si hubiera esta esperanza, la esperanza o sea, sí existe la esperanza para él, pero la esperanza para él se acerca muchísimo más a la religiosidad, de lo cual él se aleja, ¿no? Él se aleja precisamente pues de lo religioso, de lo católico, etcétera, porque entonces es no rebelarse hacia lo absurdo, no es aceptar entonces una condición, es aceptar un destino y es lo que él precisamente está renegando. Por eso es tanto su alejamiento o el tomar distancia de los existencialistas y decir que, "Ey, alto, yo no soy existencialista, yo soy filósofo del absurdo, yo hablo del absurdo y por tanto hablo no del despropósito de la vida,
pero sí de reconocer la vida como un absurdo y que aunque exista la esperanza, si lo quisiéramos ver así, la esperanza más bien es la oportunidad de conciliar el absurdo con la rebelión, ¿no? Con la rebeldía, con el salir de ese momento. Entonces, creo que es eso, Gael. Muchas gracias. A ti. Bien, nos llega un comentario que dice, bueno, son felicitaciones, dice, felicitan por el espacio de discusión y que le ha parecido grandiosa la intervención de la ponente, muy enriquecedora y bueno, creo que sí, solo es un comentario de agradecimiento. Gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si alguien más haya levantado la mano, Abraham. No, adelante, Miriam. Hola Laura, ¿qué tal a todos? Bueno, estaba esperando como algún momento como posterior a la discusión que ustedes estaban desarrollando. Perdón por el ruido, espero que se me pueda escuchar pues más o menos claro. Pero mi pregunta igual y un poco pues no salida como de lo que problematiza Cameo, pero sí un poco de lo que se ha comentado aquí, va más implicada a una cuestión muy precisa que tengo, que es que, bueno, te lo preguntaría a ti, pero se lo preguntaría tal cual a la filosofía tal cual de Camus. Si es que podríamos considerar a este autor como un filósofo irracionalista. Por ahí tengo una especie pues esta cuestión, esta especie de planteamiento o de pregunta que tengo está imbricado justo como en una especie de juego entre hacer una pregunta desde la razón, como para contrastar o contradecir esa razón, pero al mismo tiempo, pues hacer como perdedizo el trazo, ¿no? O sea, hacia dónde nos llevaría finalmente el sinsentido de Camus, ¿no? Y un poco más específico sería si la cuestión de esta manera, ¿no? Si la razón descubre que el mundo carece de sentido, ¿cómo puede esa misma razón aceptar y sostener el sinsentido sin traicionarse a sí misma? Y bueno, esta pregunta, un poco como dice el preámbulo al principio, tiene sobre todo como la intención de encontrar a Camus como un irracionalista y si no, en todo caso, saber pues dónde podemos como ubicarlo, ¿no? Porque si bien creo que un poco Abraham mencionó la cuestión, o bueno, resaltó la cuestión de lo emotivo, de lo emocional o la subjetividad, pero yo encuentro aquí un poco problemático este punto de partida en Camus, ¿no? Pero bueno, no sé si por ahí está clara mi pregunta o tendría validez respecto también a mi no gran conocimiento de la autora a profundidad, pero bueno, si pudieras comentar algo respecto a este posible irracionalismo o no en Camus. Gracias, Laura. Gracias, Miriam. Pues fíjate que, ay, Camus es tramposo, ¿no? Vamos a partir del hecho que pues su filosofía es bastante, mm, está bastante bien acomodada hacia sus propios intereses. Entonces, esta parte del irracionalismo ya me lo habían preguntado y justo sigo pensándolo porque yo no encuentro que lo sea, aunque deja muchos sesgos, sin ser cerrados. Entonces, yo creo que sí, por un lado, sí lo es, desde mi perspectiva, respondiendo después de haber leído bastante a Camus, yo creo que sí existe este sesgo irracional dentro de su filosofía, pero no a razón de descubrir o sea, de traicionarse a sí mismo descubriendo el mundo, ¿no? Como lo mencionaba, sino más bien
desprovisto de esta razón, ¿no? Camus desprovisto de la razón del mundo, se encuentra a él mismo descubriéndolo, ¿no? Entonces, él encuentra este sentido del mundo, descubre, ah, descubre el mundo al mismo tiempo que se descubre a sí mismo. Entonces, es un constante andar hacia pues sí, como si se llegara al absurdo, ¿no? Como si el absurdo estuviera en un lugar y entonces uno va hacia allá. Entonces él va hacia ese camino, o él llega a ese camino de la mano, ¿no? Del descubrirse a sí mismo y al mismo tiempo al mundo. Entonces en eso va caminando y dice, híjole, como que esto no es. Entonces voltea del otro lado y dice, esto tampoco, pero bueno, el mundo ahorita me está echando una pedrada de este lado y yo mismo estoy descubriendo que la vida no es un sinsentido o que no, o que tengo un despropósito en la vida. Entonces, ¿qué es el mundo, no? Entonces, en este constante devenir, Camus se va encontrando al mismo tiempo que va descubriendo el mundo. Entonces, yo creo que esta es la parte en la que yo podría responder que no se traiciona y sí hay un poco de irracionalidad en su pensamiento, pero no podría decir porque sería entonces ahí sí traicionar el pensamiento de Camus y traicionar lo que yo he estudiado, ¿no? Entonces, bueno, no sé eh, hasta qué punto pueda, pues sí, luchar con otros pensamientos que no sean los de él, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, porque para él, dentro de esta obscuridad del no reconocimiento, del no conocer, está precisamente, e insisto, la rebelión, que es a lo que él llega, porque podría, pues, argumentar un poquito que en mi investigación hace tiempo yo había hecho 3 momentos del pensamiento de Camus, ¿no? Entonces uno era donde era el hombre rebelde, el otro el hombre creativo, el mito de Sísifo, que es el hombre absurdo, después el hombre rebelde y después el hombre creativo. Entonces, en estos 3 momentos, Camus puede tener obviamente muchas áreas de oportunidad en su filosofía, así como yo también puedo tener muchas áreas de oportunidad de no haber tenido a cuenta muy buena una lectura pertinente de él, pero bueno, estos 3 momentos son los que yo veo más en su filosofía y a partir de estos 3 momentos, insisto, él va a imbricar su pensamiento y precisamente a conocer y a reconocer el mundo. Por eso y por tanto llega al hombre rebelde y el hombre creativo que es cuando él ya empieza a crear, ¿no? Que ya es su tercera etapa y que digo, murió también de una manera muy absurda y murió antes de que nosotros pudiéramos, pues no sé, quizá leer o tener la oportunidad de leer el pensamiento pues ya más veterano de este filósofo, ¿no? Entonces, igual entre eso, entre su muerte pronta y los 3 momentos de él, se quedó la respuesta igual de la irracionalidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es mi respuesta, Miriam. Muchas gracias, Laura. Creo que con esta última parte que mencionas, como una especie de entre tal cual encontrarlo como irracionalista, ¿no? Queda justo como la pregunta abierta, ¿no? Y bueno, no sé, Abraham, si hay alguien más con alguna pregunta. Quisiera agregar otra pregunta, comentario, pero no sé si alguien más por ahí también quiera participar para dar oportunidad también. Adelante, Miriam. No hay preguntas por ahora. Ok, otra cuestión que quisiera como tal cual dialogar con tu puesta aquí que nos hiciste este día, Laura, tiene que ver con otra cosa más que observo respecto pues, al propio planteamiento y filosofía de Camus, y tal cual es entre una pregunta como
pues sí, al autor, a la propia filosofía, que tiene que ver con el tratamiento que da Camus a su concepto o a sus diferentes manejos de la temporalidad. Me parece muy interesante porque, digo, adelantándome a responder la pregunta y no, yo veo un importante matiz en encontrar en el instante respecto al manejo del tiempo de Camus, un momento muy importante, ¿no? También tenemos la eternidad. Sin embargo, pues la pregunta sería justo cómo es este manejo del tiempo en la filosofía de Camus. Creo que otro aspecto sería el de la repetición, pero bueno, no sé si nos pudieras comentar cómo esta importancia o si ha tenido en algún momento relevancia para tu trabajo sobre este autor. ¿Cuál es su manejo del tiempo? ¿No? Yo creo que quedaría también además el tiempo histórico tal cual, pero para precisarlo creo que me quedaría con la cuestión del instante, porque bueno, a propósito de esta pregunta sobre el tiempo, bueno, te podría comentar así de manera muy general que yo investigo pues la cuestión del tiempo en la filosofía de Bergson, ¿no? Y encontraría en estos dos autores una relevancia tanto en la preocupación por el instante como en la intensidad que se vive o que nos podemos apropiar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, sin embargo, al mismo tiempo, pues o sea, yo las encontraría opuestas, ¿no? Visiones opuestas, aunque con ciertas concordancias. Pero bueno, puntualmente volvería a la precisión sobre el tiempo en la filosofía de Camus y lo que, no sé, nos pudieras compartir. Sí, gracias. Miren, pues a propósito del tiempo, Camus habla o más bien, Camus toma la repetición, ¿no? Que era justo lo que mencionabas también. Pues sí, él habla de la repetición y esto lo hace y hay un tratamiento de esto en Mito de Sísifo. Entonces, para él eso es, o sea, la repetición constante de despertar, hacer una cosa, dormir, volver y repetir, ¿no? Entonces, es justo esta temporalidad que él tiene y lo hace a partir de pues sí, de no aceptar, creo también va por ese lado. Y a propósito de tu investigación, creo que es de no aceptar para él mismo, no aceptarse o no aceptar el nihilismo total y darle justo un significado o que no tiene ese significado inherente la vida. Entonces, el tiempo justo no ahonda muchísimo más que en una repetición constante de las cosas. Precisamente por eso él se vuelve un hombre absurdo, porque ¿qué pasa entonces? O sea, ¿qué pasa entonces en un día si lo único que hago es despertar, ir al trabajo, comer, dormir y se repite? Entonces, a partir ¿qué será? Pues, ay, se me fue la palabra, pero pues sí, de este constante repetir, constante, de esta rutina, perdón, ajá, o sea, como a partir de esta rutina, él simplemente ve que entonces no hay otra cosa o no puede ir más allá de, de, de ser mm, Sísifo que sube todos los días la piedra, se le acaba el día y ya cuando la subió se cae la piedra y es bajar y hacerlo, ¿no? Entonces, el tiempo que él nos expone es únicamente no habla más allá. Digo, habla mucho de los tiempos desde su contexto, ¿no? O sea, pero dentro de su filosofía es tal cual eso. O sea, de lo demás sí habla de tiempo, precisamente de los contextos, desde su visión, desde lo vivido, etcétera. Entonces, pero su filosofía va tal cual precisamente como lo dijiste, de la repetición y más específicamente del mito de Sísifo, ¿no? Le damos la palabra a Gael, que tiene la mano levantada.
Bueno, yo quería preguntar precisamente por la inactividad, parece ser una inactividad, sí, propiamente del contexto de Camus, pero en este momento, bueno, el, esta parte nos podría llevar como una rebeldía ante la actividad del siglo XX, que es un mecanicismo completamente, ¿no? Y una sistematización en el crecimiento de las fábricas, de los instrumentos y del perfeccionamiento de la técnica, ¿no? Pero parece ser que es una rebeldía que se queda precisamente, pues, contra el mecanicismo, contra el no hacer nada, contra el hacer mucho para no hacer nada, para detenernos, pensar, contemplar, observar, y pues podríamos en este caso pues también pensar en estas posibilidades de rebeldía ante el activismo. Pero, por ejemplo, en un contexto mexicano del siglo XXI, donde el narcotráfico y estas cuestiones pues nos atañen, ¿no? Nos invitan a una rebeldía que parece ser de forma diferente a la rebeldía propuesta precisamente por estos autores, ¿no? Por el, como ahora ya no es, la rebeldía ya no es abstenerse del hacer, sino forzar al hacer, enviar al hacer y obligar al hacer. ¿Cómo podríamos conciliar estas dos visiones, ¿no? Desde un mundo donde siempre se ha hecho eh, muchas cosas a un mundo donde nos invita a hacer cosas. Yo insisto que Camus era tramposón, porque a él le gustaba, o sea, él tiene varias pasiones y esas pasiones justo no tienen nada que ver con la quietud, ¿no? Entonces a él no le gusta estar en paz y precisamente justo, ¿no? Su pensamiento va al moverse, al muévete, al hacer y esto lo hace justo, insisto, porque él estuvo en cama la mitad de de su infancia, o sea, estuvo más de la mitad de su infancia en cama. Entonces, para él no era opción, después de que ya se levantó, se movió, hizo, no era opción ni el silencio ni la quietud, ¿no? Entonces, para él retumbaba mucho el silencio, ya que su mamá era sorda. Entonces, eso, el silencio para él era catastrófico, ¿no? Para él era, ay, Dios mío, por qué lo estoy teniendo? Entonces, él era, tengo que hacer algo, y la quietud tampoco fue una opción. Entonces, eh, a saber de esto, creo que va de la mano un poquito lo que dices, Gael, que sería un contemporáneo nuestro muy, muy alocado y muy rebelde y muy hablador y diría muchísimas cosas en este momento. Si estuviera viviendo en el 2025, estaría moviéndose, yo creo que mucho, porque también justo él estuvo en un partido comunista, lo corrieron en el periódico, haciendo teatro, haciendo lo otro. Entonces, eh, este, este, este transitar en él fue precisamente el luchar, ¿no? El luchar por una dignidad que no tenía. Entonces, según su contexto, es lo que te puedo responder. No se me ocurre más. Bien, pues ha sido una sesión muy rica en comentarios, en participaciones y pues te agradecemos, Laura, por esta charla, por tomarte el tiempo y esperemos que nos acompañes más en más ocasiones. También a Julio le agradecemos por sus comentarios, por su lectura atenta a esta charla. Y bueno, nos vamos a despedir porque el tiempo se nos acaba, pero bueno, van llegando también comentarios de agradecimiento y les recordamos que esta sesión se compartirá en nuestro canal de YouTube y también nos pueden escuchar por Spotify. Les invitamos también a que sigan en redes sociales al Círculo de Estudios Vitalistas, en donde encontrarán la programación de nuestras siguientes charlas y también próximamente una convocatoria también para que puedan participar en la agenda de las siguientes sesiones. Bueno,
pues nos despedimos, les agradecemos a todos su asistencia y algo más que se me olvide, Miriam, por mencionar. Bueno, nada más aquí hay un último comentario, me parece, que dice, muy buena ponencia, excelente manera de transmitir sus conocimientos. Un abrazo, Miss. Bueno, probablemente alguna alumna tuya, Laura. Sí, Y pues nada, igualmente nada más reiterar su asistencia, su participación y un agradecimiento también al auditorio. Fue muy interesante la sesión que armamos todos en conjunto el día de hoy. Y pues nada, gracias y hasta la próxima. muchas gracias. Bye. Chao.